Leamos y aprendamos juntos. Soy Marilena García y nuevamente en esta actividad que nos une para aprender, para recordar, para tener nuevos elementos para nuestra vida diaria. Y no solo elementos desconocidos, sino elementos conocidos. Y hoy traigo un tema bastante espiritual, bastante emotivo, porque está lleno de elementos que tal vez desconocemos o no los recordamos siempre. Y es la vida y obra de los evangelistas. Recordemos que hay 4 evangelios, cada uno de ellos escrito por unos hombres maravillosos que nos dejan esa historia plasmada allí, en los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Así que con un tintico, ese cafecito con aroma de Colombia, nos vamos a nuestro tema. Marcos, discípulo de San Pedro, ha escrito este evangelio y conmemoramos su fecha el 25 de abril. Era un judío nacido en Jerusalén, hijo de María, una viuda discípula de Juan Bautista y de alta posición social, dueña de la casa en la que Jesús celebró la última cena con sus discípulos y del huerto de Getsemaní, lugar al que Jesús se retiró a orar. En esa misma casa se ocultaron algunos apóstoles luego de morir Jesús. Marcos estaba cerca de Jesús cuando fue arrestado. Huyó del lugar y quedó desnudo al zafarse la sábana cuando trataron de aprenderlo también a él. Marcos tenía entonces 12 o 13 años. No fue discípulo de Jesús, fue discípulo de Pedro y más tarde se acercaría a Pablo. Era primo de Bernabé, un levita encargado del templo de Chipre. Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén: adoración, alabanza, sacrificios, ofrenda. Y aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo presentaba en el templo. Marcos se hizo levita, y cuando Bernabé y Pablo se fueron de Jerusalén a Antioquía, hoy Turquía, sobre el Mediterráneo, Marcos viajó con ellos como ayudante. Fueron sus primeros pasos de la evangelización, que luego durante mucho tiempo desarrollaría sobre todo en Egipto. Fundó la iglesia de Alejandría, lugar donde falleció. Su evangelio fue el primero que se escribió, fue escrito en griego y se cree que Marcos escribió el texto basado en las prédicas de Pedro y Pablo, sus 2 maestros. Es el evangelio más breve, no hace referencia a la vida temprana de Jesús, sino que se centra en el tramo final de su vida, desde que comienza a predicar. El estilo es sencillo, resalta la humildad y el sufrimiento de Jesús y busca demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, relatando milagro tras milagro. Marcos lo que busca dejar claro en el Evangelio es que verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Este libro es el más corto de todos. Y también acá podemos observar el martirio del evangelista que se produjo en Alejandría. En el escrito Hechos de San Marcos se dice que fue arrastrado por las calles de Alejandría atado con cuerdas al cuello. Después lo llevaron a la cárcel y al día siguiente
le volvieron a aplicar el mismo martirio hasta que falleció un lunes de Pascua, el 25 de abril. En el año 828, las reliquias atribuidas a San Marcos llegaron a Venecia por navegantes italianos. Se conservan en la Basílica de San Marcos, que fue construida para albergar sus restos. Así que esta es una corta reseña de la vida del evangelista Marcos. Y ahora vamos a observar al evangelista San Mateo. Era Galileo, nacido en Cafarnaún, una ciudad llena de mercaderes y comerciantes. Su oficio era el de recaudador de impuestos para los romanos. Como ejercía su oficio en esta ciudad, Cafarnaún, y por allí pasaba Jesús muchos días y obraba milagros maravillosos que seguramente Mateo ya había escuchado varias veces y le había impresionado el modo de ser y de hablar del maestro. Un día, estando en su oficina de cobranzas, quizás pensando acerca de lo que debería hacer en su futuro, vio aparecer frente a él al divino maestro, el cual le hizo una propuesta totalmente inesperada. Ven y sígueme. Cuando Jesús lo vio sentado en la mesa de recaudación de impuestos, lo llamó para que fuera uno de los 12. Fue el séptimo convocado. Mateo, que era un hombre rico, culto y sabio, decide aceptar el costo que significa seguir a Jesús y dejar a su familia y su oficio. Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público, dando un gran almuerzo a todos sus amigos, y el invitado de honor era nada menos que Jesús, y con él sus apóstoles. Y como allí se reunió la flor innata de los pescadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron horriblemente y llamaron a varios apóstoles para protestarles por semejante actuación de su jefe. ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino pecadores, y a salvar lo que está perdido. Desde entonces, Mateo va siempre al lado de Jesús, presencia sus milagros, oye sus sabios sermones y le colabora predicando y catequizando a los pueblos y organizando las multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de sus 12 preferidos. Mateo se fue al extranjero a evangelizar y dicen que predicó en Etiopía y allí murió martirizado. Pero Mateo, luego de predicar en Judea, fue a predicar entre los persas, sobre todo en Etiopía. Después resucitó a la hija del rey Egipo o Egesipo. Fue muerto al filo de una espada cuando estaba orando al pie del altar después de la misa. El Evangelio de Mateo fue redactado en Siria. Parece destinado a cristianos de origen judío. A diferencia de Marcos, este Evangelio incluye relatos sobre el nacimiento y la infancia de Jesús.
hace referencias al Antiguo Testamento y refleja escenas de la realidad de la sociedad judía del momento. Este corto escrito, de solo 28 capítulos y 50 páginas, ha sido preferido por predicadores y catequistas durante 20 siglos. San Mateo, en su Evangelio, copia sermones muy famosos de Jesús, como por ejemplo el Sermón de la Montaña, que es el sermón más bello pronunciado en esta tierra. Vale la pena que lo recordemos, que vayamos a buscar su texto, que lo podamos leer y nos demos cuenta las enseñanzas tan profundas que tiene este sermón. También está el sermón de las parábolas y el que les dijo a los apóstoles cuando los iba a mandar a su primera predicación. En ese sermón narra milagros muy interesantes y describe también de manera impresionante muchos eventos. Y también tiene allí la pasión y muerte de Jesús. Termina contando todo su proceso hasta la resurrección gloriosa. Así que Marcos también ha escrito de manera muy interesante, de manera muy clara, muy fluida, su evangelio. Y tenemos a Lucas. Lucas, que era un médico, nacido en Antioquía, ciudad que era centro de comercio internacional, ya que era la escala de las rutas comerciales que venían de Oriente y llegó a ser la tercera ciudad del Imperio Romano. Lucas era pagano, no judío, no conoció a Jesús. Cuando se hizo cristiano, viajó a Roma y conoció a Marcos y a Pedro. Luego conoció a Pablo de Tarso y se hizo su discípulo. Fue su confidente y su médico y viajó con él mucho tiempo. Se transformó en un viajero incansable, un verdadero misionero, predicando por todos lados en forma enérgica y persistente. Y luego de la muerte de Pablo siguió predicando en Macedonia y en toda el Asia Menor. Lucas era un hombre inteligente y erudito. Además de su evangelio, escribió los Hechos de los Apóstoles y una extensa obra sobre los orígenes del cristianismo. Su evangelio es escrito en un estilo de un hombre culto, de buena pluma. En su evangelio aparecen algunos episodios ausentes en los otros evangelios, como el del buen samaritano. El mensaje de este evangelio es más universal. Transmite que cada cristiano es un templo de Dios, que Yahvé no está ubicado exclusivamente en determinados lugares santos como el templo de Jerusalén, sino que Dios está presente en cualquier lugar del mundo donde haya un cristiano. Autor del tercer evangelio, es el más extenso y el mejor redactado de los cuatro, escrito después de la muerte de Jesús, y se sabe que para redactarlo hizo una intensa investigación entrevistando a muchas personas, entre ellas a los apóstoles, y más importante, entrevistando a María, la madre de Jesucristo. Su evangelio es el más fácil de leer de todos los cuatro. Tiene un excelente estilo literario y ha recibido varios nombres. Lo han llamado el Evangelio de los pobres porque aparece allí prefiriendo siempre a los pequeños. También ha sido llamado el Evangelio de los enfermos.
porque siempre está allí con ellos. Es un Jesús que corre al encuentro de quienes necesitan tener una vida menos dura, menos angustiosa. También llamado el Jesús y el Evangelio de los pobres, porque con esto allí se logran tener unos momentos importantes de la vida de Jesús y cómo amaba a niños, pobres, enfermos, mujeres. Es el derroche de amor. En este Evangelio vamos a ver ese Jesús amoroso con todos los que estaban a su alrededor. Y tiene un nombre muy bonito y es llamado el Evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y no cansarse de hacerlo. Y cuando es llamado el Evangelio de los pecadores, presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites, ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar su estilo de vida. Por eso, los pecadores leen con tanto agrado y consuelo este Evangelio, porque fue escrito pensando en ellos. Su Evangelio también narra los hechos de la infancia de Jesús y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar imágenes amables y escenas maravillosas de su infancia. Las noticias sobre la muerte de Lucas son inciertas. No se sabe más que un poco del tiempo final de su vida y se dice que vivió hasta una avanzada edad. Los restos se encuentran en Constantinopla. Duraron allí mucho tiempo, luego fueron llevados a Padua, en Italia, donde se conservan en la Basílica de Santa Justina. Y Lucas nos deja un evangelio maravilloso, fácil de leer, fácil de entender. Es un cuentico, es una historia, es una narración de ese Jesús humano, de ese Jesús que nos ama y que nos lleva por el camino de la oración. Y el último de los evangelistas, Juan, fue apóstol, evangelista, Galileo. Su madre Salomé era hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Juan era primo de Jesús. Él y su hermano fueron discípulos de Juan Bautista. Juan fue el más joven de los 12 apóstoles. Era pescador como su padre Zebedeo y trabajaba con su hermano Santiago en asociación con Andrés y Pedro. Junto con su hermano Santiago se hallaba Juan remendando las redes a la orilla del lago de Galilea cuando Jesús, que acababa de llamar a su servicio a Pedro y Andrés, lo llamó también para que fuese su apóstol. Llamó a este grupo de pescadores que estaban allí remendando estas redes. En el Evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y es evidente que era de los más íntimos de Jesús. El Señor quiso que estuviese junto con Pedro y Santiago en el momento de su transfiguración, así como durante su agonía en el huerto de los olivos. Y en muchas otras ocasiones Jesús demostró a Juan su predilección especial. Juan fue el elegido para acompañar a Pedro a la ciudad a fin de preparar la cena de la última Pascua. Y en el curso de aquella última cena,
Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Y es creencia general la de que era Juan, aquel otro discípulo que entró con Jesús ante el tribunal de Caifás mientras Pedro se quedaba afuera. Juan fue el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz con la Virgen María y las otras piadosas mujeres, y fue él quien recibió el sublime encargo de tomar bajo su custodia a la madre del Redentor. Mujer, he ahí a tu hijo, murmuró Jesús a su madre desde la cruz. He ahí a tu madre, le dijo a Juan, y desde aquel momento el discípulo la tomó como suya. El Señor nos llamó a todos hermanos y nos encomendó el amoroso cuidado de su propia madre, pero entre todos los hijos adoptivos de la Virgen María, San Juan fue el primero. Después de la muerte de Jesús, se acercó a Pedro, de quien se transformó en su brazo derecho en el inicio de la cristiandad, hasta convertirse en uno de los pilares fundamentales de la Iglesia de Jerusalén. Fue el último evangelio en escribirse, luego del cual Juan fue llamado el evangelista. Formó un grupo de discípulos que se encargó de la redacción final de sus escritos. Y varios años después, Juan se casó con la viuda de su hermano. Estuvo varias veces en la cárcel y fue desterrado a la isla de Patmos por un periodo de 4 años. En este exilio escribió el libro del Apocalipsis y se transformó en el teólogo más importante de los 12 apóstoles. Viajó mucho y después de convertirse en obispo de las iglesias de Asia, se estableció en Éfeso. Se cree que murió a los 101 años de edad y según la tradición se sabe que sus discípulos siempre le escuchaban decir: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y una vez le preguntaron el porqué de la gran frecuencia de estas palabras y él respondió: porque esto fue lo que aprendí cuando recosté mi cabeza sobre el pecho del Maestro. Si cumplen con esto, todo estará cumplido. Así pues que tenemos los 4 evangelios, no uno más importante que los otros, pero sí muy diferentes, llenos de todo el recuento de la vida de Jesús. Y esta es una invitación para que los leamos. Tal vez empecemos y gastémonos unos minutos al día para irlos leyendo. Es maravilloso no solamente escucharlos allí en la Eucaristía dominical o diaria, sino leámoslos en nuestro silencio, en nuestro espacio, y tal vez habrán cosas que ya conocemos, otras que tal vez nuevas para nosotras, muchas que tal vez no podamos entender, que no sean tan claras, pero esa lectura nos va a dejar una gran enseñanza. Así que los invito a leer los evangelios. Y bueno, me despido con un último sorbito de café, agradeciéndoles su compañía y aquí esperándolos para una nueva jornada de leamos y aprendamos juntos. Hasta la próxima.